Así de locos están los precios en Cuba. La dinámica de hoy es bien sencilla. Recorrimos varias partes de La Habana para mostrarles y compartirles los precios actuales en diferentes esferas y ámbitos de nuestra sociedad. Por si no me conoces, yo soy Jonix y te doy la bienvenida al canal. Los pantalones que necesitaría yo, pero ¿cuánto cuestan? 75 MLC. Bien. En esta tienda, bueno, déjenme ubicarlos. Esta es la tienda Mango, una de las tantas que hay aquí en Cuba. Ven que la ropa está súper buena, por lo menos la parte de los hombres, pero sueño imposible para nosotros porque está todo en MLC. Y caro, muy caro. Un short 54 MLC. Esta gente quiere que yo me infarte aquí. Nada, creo que me voy de esta tienda. Y la rebaja. Según ellos, la rebaja es 23 pesos un pullover. Ok. Conclusión. Todo está hiper mega caro. Un 146 MLC. Yo me voy a reír para no llorar. Creo que con lo que deberíamos comenzar este video es con algo que se ha vuelto en los últimos días un total acontecimiento en la isla, que son las nuevas tasas de cambio de divisa en Cuba. Si desconocen del tema, rápidamente los actualizo, ya que el pasado 4 de agosto, casualmente el día de mi cumpleaños, el gobierno aprobó una medida con la cual los bancos metropolitanos de acá de Cuba van a comenzar a comprar divisas. Por el momento ellos no piensan venderlas, ni mucho menos una medida que estamos esperando los cubanos, que es ir con el USD en efectivo, por ponerles un ejemplo, al banco e ingresarlo a la tarjeta de MLC o moneda libremente convertible, que anteriormente esto sí se podía hacer, pero al día de hoy no. Por lo tanto, con estas medidas lo que puede hacer el cubano es llegar al banco metropolitano y vender sus divisas. Por ejemplo, el USD o el dólar, si usted vende $1 al banco, le van a estar dando al cambio 110 pesos cubanos. Sin embargo, la tasa de cambio del dólar ahora en la actualidad está en 120 pesos cubanos. Un completo trabalenguas, pero así es como están funcionando las cosas acá. Y aquí en esta pequeña tabla les estoy compartiendo todas las tasas de cambio de las demás divisas. En este punto del video vamos a hablar del transporte, pero dándole otro punto de vista, otra perspectiva. En este caso hablaremos del mismo, pero enfocándolo principalmente en moverte hacia un punto en específico de la ciudad. Ahora les comparto cómo fue el costo y el recorrido desde mi casa hacia la iglesia del Rincón. Déjenme decirles que moverme hasta la iglesia junto con mi mamá me salió de ida y vuelta un total de 800 pesos. Les explico por qué. Primero que nada, me moví por el transporte de la calle, o sea que cogiendo un carro desde mi casa hacia La Habana, por cada uno nos cobraron 100 pesos cubanos. A la hora de movernos desde La Habana hasta Santiago de Las Vegas, tuvimos que también pagar 100 pesos por cada uno. Y bueno, para movernos ya directamente hacia la iglesia es una especie de motoneta que pueden estar viendo ahora, que eso sí nos salió en 10 pesos por cada uno. Ahora, imagínense que tuvimos que hacer todo ese recorrido hacia atrás de esta misma manera, o sea que gastamos alrededor de 800 pesos al ingresar en esta maravillosa iglesia, que déjenme decirles que de La Habana es mi favorita. Hubieron cosas que me sacaron de onda, por ejemplo, ya un ramo de flores para ponerlo como ofrenda dentro de la iglesia sale en 100 pesos cubanos y es el más barato. Una sola vela, que es otra de las formas con las cuales usted pone ofrenda dentro de la iglesia, te sale en 100 pesos cubanos también.
Y para qué hablar cuando uno sale de la iglesia con mucha hambre y al frente te quedaban esas cafeterías, que era algo que no se podía evitar, irte del rincón sin comerte un buen pan con lechón y un refresco tu cola. El refresco se los debo, pero el pan con lechón, ahí pueden estar viendo el precio. Bueno, en el caso de los precios de la comida, creo que es un tema que hemos hablado muchísimo en muchos blogs de vida cotidiana y tal. Pero bueno, ahora mismo cosas básicas para el cubano como huevo y pollo. Vamos a observar como por la calle un cartón de huevo te los están vendiendo ya casi entre 800 y 1200 pesos, y una caja de pollo que antes costaba entre los 2500 y 3000, al momento de grabación de este video te la están vendiendo entre los 5000 y 6000 pesos. Una completa locura. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop up. Hoy me lo llevo junto conmigo a un lugar que unas amistades mías descubrieron en Instagram, aquí en El Vedado, y vamos a ver si cumple todas las expectativas de las fotos que vi. Pero bueno, lo que llevo vamos a hablarles un poco sobre el tema del transporte, principalmente los taxis, ¿saben? Los almendrones, esos carros que ustedes también conocen. Al día de hoy, al momento de esta grabación, coger un taxi ya te cobra 50 pesos por el tramo más mínimo, como si es una cuadra lo que necesitas viajar en ese medio de transporte. Entonces, déjenme decirles que los taxis de 20, 30, 40 pesos moneda nacional, ya eso como que se acabó, porque tiene que ser una persona muy bondadosa que te quiera cobrar esa cantidad de dinero. Y el tramo más largo, que es hasta La Habana, o sea, la parte de La Habana Vieja y Centro Habana y tal, te sale en 100 pesos. Así es como vamos en estos días por acá con el tema del transporte. Vamos a llegar a este lugar para comentarles cómo se encuentran los precios de las cafeterías, los bares, los negocios particulares. Así que vamos allá. Bueno, el lugar está muy céntrico, como pueden ver. Mis amistades me dijeron que es 19 y L. Estamos justamente aquí. Supongo que sean uno de esos negocios que están por aquí, que se construyeron recientemente. Vamos a ver si damos con él. Este lugar, ustedes saben que a mí me encanta promocionar el emprendimiento en Cuba. Como se pueden dar cuenta, es un nuevo negocio que están sacando adelante personas emprendedoras acá en Cuba, que me gustó totalmente el lugar. Se encuentra al lado de Tammy's Cake, una dulcería, pastelería que creo que lleva mucho tiempo, y en la parte del Vedado es muy reconocida. Creo que tiene un aire nuevo, refrescante. Y cuando me trajeron el menú no vi unos precios diferentes a como los he visto en otros lugares. Ya en todos los lugares, cafeterías, bares, paladares, donde te sientes, vas a encontrar los precios prácticamente iguales, un poquitico más, un poquitico menos. Pero al menos en este lugar vi que ofertaban algo totalmente diferente. Vas a una cafetería o a un lugar típico de La Habana y siempre te vas a encontrar que te venden pizzas, espaguetis, lo mismo de siempre.
En el caso de las tecnologías, no sé si vieron ese blog en el cual visitamos un taller tecnológico y se pudieron dar cuenta los precios simplemente de un cable o de un cargador. Quise investigar respecto al tema de los precios de los celulares y al día de hoy un celular en Cuba te puede costar entre los 25.000 y los 50.000 pesos cubanos o al cambio en MLC o en USD. Precios que han bajado un poco o gradualmente debido a la nueva medida que se aprobó en la aduana con la cual puedes ingresar a Cuba más de un teléfono. Como ustedes saben, la mayoría de los cubanos increíblemente no conocen a todo su país. Y poco a poco se han llevado a cabo una serie de excursiones que los cubanos pueden contactar a través de disímiles grupos de WhatsApp, que son personas que se encargan de sacar una guagua completa, te cobran un precio determinado y te pueden incluir en toda la excursión una merienda, un almuerzo, incluso un líquido. Y de esta manera es como los cubanos están conociendo varias partes de Cuba, como es el caso de Viñales, Trinidad, Cienfuegos, entre otras. Quería hablarles un poco sobre los precios de estas excursiones que poco a poco están subiendo su precio de una manera increíble. Yo recuerdo que una de estas excursiones al nicho nos salía en 500 pesos, ya el nicho cuesta 2.000 pesos la excursión y eso es por ponerles un ejemplo. Hablemos ahora un poco sobre el precio del combustible, algo que para nada pienso que ustedes desconozcan que ha golpeado a Cuba en los últimos tiempos. Según lo que investigué y en caso de que esté erróneo pueden rectificármelo de abajo en los comentarios, el litro de gasolina en Cuba está a 30 pesos, mientras que el galón está en 113 pesos y en esta tabla pueden ver cómo se encuentra el precio al cambio en otras divisas como el USD o el euro. Hablemos un poco sobre algo que se ha integrado en nuestra sociedad en los últimos tiempos, que es el uso de los Ubers. Desde entonces se han desarrollado muchas aplicaciones que a través de ellas puedes solicitar tu taxi que te lleve directamente a un punto en específico. Existen muchísimas de las cuales podríamos hablar, sin embargo voy a ponerles como ejemplo la que estoy usando yo en la actualidad cuando la puedo usar, ya que en mi criterio es la que hallo más económica. Y estaremos hablando de la aplicación de Ubers, La Nave. Aquí en esta pequeña grabación de pantalla, ojo que no es una promoción pagada ni nada por el estilo, es para enseñarles y mostrarles cuánto me cobran en un tramo desde mi casa aquí en San Miguel del Padrón hasta La Habana. Y como ven, tienen diferentes modalidades en dependencia de la cantidad de personas con las cuales tú cuentas. También quería aprovechar este video para decirles, sobre todo a mi gente de México, que este refresco, que sé que es de su país, se ha hecho muy famoso en Cuba. La gente lo está vendiendo aquí en 60 pesos cubanos. Y en cualquier esquina, en cualquier zona, en cualquier local donde vendan estos productos, ya sea comida, refrescos, pan, galletas y dulces, te lo vas a encontrar. Acá les muestro otro producto típico cubano que sé que muchos de ustedes van a sentir mucha nostalgia, las barras de guayaba. Como ven, ya las barras de guayaba no son lo mismo de antes y ahora en la actualidad 2022 en Cuba tienen un precio de 80 pesos. Hoy tocó día de playa, pero ya empezamos un poco mal. Ahora en la parte de adelante de la playa preguntamos como en 2 kioscos para comprar una botella y nos dijeron que todo era por trago. Los tragos están a 96 pesos y no nos dejan comprar la botella. Pienso que por protocolo, que no lo veo mal, en el sentido de que nadie ingrese a la playa con botellas de vidrio y se eviten problemas y saben que vuelen los botellazos o algo así por el estilo. Vamos a irnos ahora a la playa a ver con qué cosas nos encontramos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Esta fue una gran actualización de cómo se encuentran los precios acá en Cuba en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Así que si creen que valió la pena este esfuerzo de buscar precios, investigar al respecto y demás, ya me ayudan como siempre suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho, dejar tu like, compartirlo con un amigo y comentar ahí abajo todas tus impresiones acerca de lo que viste. Una vez más les digo que los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido que los voy a estar esperando. Recuerda que yo soy Yonix y esto fue Dose Pura Vida.